Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante sus ojos. Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que los tiene a todos al borde de sus asientos, un tema que ha generado ríos de tinta, incontables teorías y un sinfín de especulaciones. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero no cualquier cosa sobre ellos, no. Hoy vamos a analizar a fondo lo que dicen ahora. Lo que declarando, insinuando, o incluso ocultando entre luneas. Prepárense porque esto los va a dejar sin palabras. Antes de que nos hundamos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estas exclusivas y análisis a profundidad, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Quiero que formen parte de esta gran familia que ama la televisión Superíndice 3N turca. Gracias. Ahora sin más preámbulos pongo manos a la obra. Como todos sabemos, la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, por decirlo suavemente, turbulenta. Desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci Kuay, Haroso más menos Ador, la química entre ellos era palpable, innegable. Traspasaba la pantalla. Los fans enloquecieron convencidos de que lo que veían en la ficción Superíndice 3N era un reflejo de la realidad. Y durante un tiempo parecía que tenían razón Superíndice 3N. Hubo rumores, fotos robadas, encuentros casuales, e incluso declaraciones veladas que alimentaron la esperanza de un romance en la vida real. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad duró Superíndice 3 poco. De repente las cosas se enfriaron. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente, y comenzaron a surgir noticias de fuertes discusiones y diferencias irreconciliables. El sueu más menos o se rompió Superíndice 3. El candem se desvaneció Superíndice 3. Durante mucho tiempo ambos guardaron silencio. Evitaban las preguntas sobre el otro o respondían con evasivas y generalidades. Era como si hubieran firmado un pacto de no agresión Superíndice 3N, un acuerdo para no remover el pasado. Pero el pasado, como sabemos, siempre regresa. Y ahora, después copyright de aún más menos os de silencio, ambos hablando. Dando entrevistas, publicando mensajes en redes sociales, y dejando entrever, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, Superíndice 3 se sienten realmente el uno con el otro. Y es aquí donde nosotras, detectives de la farándula, entramos en acción Superíndice 3N. Empecemos por Can Yaman. Desde que se mudó Superíndice 3 a Italia, Can ha reinventado su carrera. Se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional, ha aprendido italiano, ha protagonizado series y películas exitosas, y ha construido una imagen de hombre maduro y sofisticado. Un cambio radical, dirán algunos. Una evolución Superíndice 3N necesaria, dirá yo. Pero incluso con todo con diéresis copyright cito, con el aroma de la pasta fresca y el encanto del acento italiano, la sombra de Demet sigue persiguió copyright dolo. Es como esa canción Superíndice 3N pegadiza que no puedes sacarte de la cabeza, ¿me entienden? En varias entrevistas recientes, Can ha sido preguntado directamente sobre su relación Superíndice 3N con Demet. Y aunque trata de mantener la compostura, de proyectar esa imagen de Galu, internacional que tanto le ha costado construir, se puede notar un ligero cambio en su tono de voz, un brillo especial en sus ojos. Ya no la evita, ya no la ignora. Ahora habla de ella con respeto, con admiración Superíndice 3N, e incluso con un dejo de nostalgia. Esa nostalgia que todos sentimos por aquellos tiempos que, aunque dolorosos, marcaron una etapa importante de nuestra vida. Por ejemplo, en una entrevista reciente para una revista italiana, una de esas publicaciones donde lo vemos posando en la costa amalfitana con una camisa desabrochada y una mirada penetrante, Can dijo: Demet es una actriz muy talentosa. Tenemos una química increíble en pantalla. Fue un placer trabajar con ella en Erkenci Kuay. Siempre le desearu copyright lo mejor. Si analizamos esta declaración Superíndice 3N con detenimiento, si nos ponemos nuestras gafas de Sherlock Holmes de la farándula, podemos ver que hay mucho de lo que se dice explícitamente. Can reconoce el talento de Demet, algo que antes parecía evitar a toda costa.
Destaca la química entre ellos, un factor clave en el U con diéresis copyright sito de la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama mundial. Y le desea lo mejor, lo que implica que no guarda rencor ni resentimiento. Una actitud muy madura, ¿no creen? Pero lo más interesante de todo, lo que realmente ha encendido las alarmas de la Candem Mañua, es que Can ha comenzado a compartir fotos y vídeos de Erkenci Kwai en sus redes sociales. Escándalo. Terremoto. El fandom estuvo en llamas. Esto es algo que no había antes. Durante aún más menos la serie parecía haber sido borrada de su memoria, como si fuera un capítulo oscuro que quiero olvidar. Pero ahora la estoy reviviendo, la estoy celebrando. ¿Por qué copyright? ¿Qué copyright ha cambiado? ¿Acaso el aroma de la pizza y el vino italiano han ablandado su corazón Superíndice 3N? Algunos fans, los más pragmáticos, creen que Can simplemente estuvo reconociendo el impacto que tuvo la serie en su carrera, y que estuvo aprovechando la nostalgia para atraer a nuevos seguidores. Una estrategia de marketing, dirán. Una forma de mantenerse relevante aún más menos a dirán. Otros, sin embargo, creen que hay algo muy profundo, algo que va muy allá de la Frualu Superíndice 3 jica del negocio del entretenimiento. Creen que Can estuvo enviando un mensaje, una seu más menos a Demet. Estuvo recordando los buenos tiempos, estuvo insinuando que aún siente algo por ella. Una especie de rememberme en clave turca. Y yo, mis amores, me inclino por esta última teoría. Porque en el mundo del spectrum culo, nada es casualidad. Cada gesto, cada palabra, cada publicación Superíndice 3N en redes sociales estuvo cuidadosamente calculado. Y si Can llaman después copyright de aún más menos de silencio, decide desempolvar los recuerdos de Erkenci Kwai, es porque algo se estuvo moviendo en su interior. Y ahora pasemos a Demet Özdemir. Nuestra querida Demet, la reina de las comedias románticas turcas. Después copyright de Erkenci Kwai, Demet consolidó Superíndice 3 su carrera como una de las actrices populares y queridas de Turquía. Protagonizó Superíndice 3 varias series exitosas, se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, y se convirtió Superíndice 3 en un icono de estilo. Una vida de ensueño, diru n algunos. Un cuento de hadas aún más menos a diru n. Pero su matrimonio, lamentablemente, no duró Superíndice 3. Se divorciaron después copyright de menos de una aún más menos lo que generó Superíndice 3 un gran revuelo en la prensa rosa turca. Un balde de agua fría para todos los que creían en el amor eterno. Desde su divorcio, Demet ha estado reservada que nunca. Ha evitado las entrevistas personales, ha mantenido un perfil bajo en redes sociales, y se ha centrado en su trabajo. Se ha refugiado en su familia, en sus amigos, y en sus proyectos profesionales. Una actitud comprensible después copyright de una experiencia tan dolorosa. Pero incluso en su silencio, en esa aparente frialdad, hay pistas. Hay indicios de que Demet también copyright estuvo reflexionando sobre su pasado con Can Yaman. Como si estuviera revisando el diario de su juventud, buscando respuestas a preguntas que aún no se ha atrevido a formular. En una entrevista reciente, aunque no nombró Superíndice 3 directamente a Can, Demet habló Superíndice 3 sobre la importancia de aprender de los errores del pasado, y de no tener miedo de volver a intentarlo. Dijo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, y no dejar que nos definan. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar la felicidad. Estas palabras, aunque ambiguas, pueden interpretarse como una indirecta a Can. Como una forma de decir que ella también copyright estuvo dispuesta a dejar atrás el pasado, y a considerar la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N. Un mensaje en una botella lanzado al mar de las especulaciones. Ademu SAQ viene lo bueno, Agu rense de sus asientos. Demet ha comenzado a seguir a algunos fans de Candem en redes sociales. ¡Boom! Explosión Superíndice 3N. El fandom ha enloquecido. Esto es algo que no había antes. Antes parecía querer distanciarse de todo lo relacionado con la serie y con Can. Era como si quisiera construir un muro invisible entre ella y ese capítulo de su vida. Pero ahora parece estar abriendo la puerta a la esperanza. Estuvo reconociendo el amor y el apoyo de los fans que aún creen en su historia. Un gesto que vale que 1000 palabras.
¿Pero Q copyright significa todo esto? Estu, N Can Yaman y Demet Özdemir a punto de reconciliarse. Volveremos a verlos juntos en pantalla, protagonizando una nueva telenovela que rompa todos los RU copyright codes de audiencia. ¿Volveremos a creer en el amor verdadero, ese amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos, lo que podemos ver con nuestros propios ojos, es que algo está cambiando. La relación superíndice 3n entre Can y Demet parece estar evolucionando. Estu n dejando atrás es el resentimiento y el rencor, y estu n abriendo la puerta a la posibilidad de una nueva amistad, o incluso algo mu s. Una amistad que Q copyright n sabe podrá florecer en un nuevo romance. Por supuesto, hay muchos obstáculos que superar. Ambos tienen carreras exitosas, pero también copyright n vidas complicadas. Ambos han sufrido desilusiones amorosas, y ambos son cautelosos a la hora de volver a confiar en alguien. La fama, la presión superíndice 3n medio utica, las expectativas de los fans, todo esto puede ser un lastre muy pesado. Pero si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y que a veces las segundas oportunidades son aún mu s dulces que las primeras. Mu s intensas, mu s maduras, mu s reales. Y no nos olvidemos del factor terceras personas. Can Yaman, con su encanto italiano, ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres en los últimos aún más menos os. Y Demet Özdemir, por supuesto, también copyright n ha tenido sus pretendientes después copyright s de su divorcio. ¿Podrá la presencia de otras personas complicar una posible reconciliación superíndice 3n? Absolutamente. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si el fuego entre Can y Demet aún arde, aunque sea tímidamente, ninguna otra persona podrá extinguirlo. ¿Asu que Q copyright creen ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo protagonizando una nueva historia de amor que nos haga suspirar y son más menos ar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber Q copyright piensan. Quiero conocer sus teorías, sus predicciones, sus deseos mu s profundos. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo Can Yaman ha comenzado a reconocer públicamente el talento y la importancia de Demet en su carrera, incluso reviviendo momentos de Erkenzikwai en sus redes sociales. Un gesto nostálgico sin duda, pero también copyright n una clara seu más menos al de que Demet sigue ocupando un lugar especial en su corazón superíndice 3n. Por otro lado, Demet, tras su divorcio, ha hablado de la importancia de aprender del pasado y ha comenzado a interactuar con fans de Can Dem, sugiriendo una apertura a reconsiderar su relación superíndice 3n. Un acercamiento tímido pero significativo. Aunque el futuro es incierto, estos indicios sugieren que la relación superíndice 3n entre ambos estuvo evolucionando. Que la llama del amor, o al menos de la amistad, aún no se ha extinguido por completo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado pensando. Recuerden que la farándula turca siempre tiene sorpresas guardadas, y que aku estaru copyright yo para contárselas todas. Yo su confidente, su detective personal de los entresijos del corazón superíndice 3n. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Q copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero leer sus teorías y predicciones. Quiero saber si son almohadilla Team Can Dem o si prefieren que cada uno siga su camino. Y antes de despedirme les pido una vez más que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes esta comunidad no sería lo que es. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, en el amor y en la guerra, todo se vale, especialmente si hay CEU, maras grabando. Besos.